computadora. Listo, ya estamos grabando. Entonces, ahora los niveles, las sumas de cuadrados para los niveles. Entonces nos vamos a ubicar con esta ecuación que corresponde a la suma de cuadrados de b, pero lo vamos a hacer por pedacitos. Entonces, si ya lo saben hacer, pues váyanlo haciendo. Si no, pues aquí de todas maneras les voy diciendo cómo se hace. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a recorrer de j igual a 1 hasta b de esta sumatoria, ¿cierto? Entonces necesitamos saber cuántos niveles de a tenemos. El factor a tenemos 4 niveles. Entonces 4 por, en cada celda tenemos 2 individuos, ¿cierto? Y vamos a sacar la potencia o de la diferencia entre la media del nivel 1 menos la media general. Y esto lo vamos a sacar al cuadrado. Entonces, bueno, este es el primer valor que deben obtener. Y luego para los demás. Esto de hecho lo voy a copiar. Luego para los demás, ¿cierto? Bueno, copiamos este de una vez y llegamos al punto que quiero llegar. Chun, chun, chun. Saben que parémonos acá. Creo que nos va mejor y más rápido. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Sumaturas de cuadrados de b y de a, ¿cierto? Entonces, es simplemente ir recorriendo los niveles de a e ir recorriendo los niveles de b. Para la suma de cuadrados del error, fíjense que aquí yo no hice como tal algún cálculo, dado que hay dos métodos, el método largo como siempre, que es montar una nueva tabla haciendo esta operación harta, o simplemente sustrayendo a la suma de cuadrados total las dos sumas de cuadrados de los errores que hayamos calculado. Pero en este caso lo podemos hacer por este lado, pero necesitamos la suma de cuadrados del error, que se saca directamente a través de la varianza total de nuestros datos. Entonces esto es como lo tengo allí, que corresponde a los grados de libertad totales serían 32, 32 menos 1 por la suma de cuadrados totales. Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener este 15 tanto y nos va a dar 4,93. ¿Listo? Y entonces este sale por default, que entonces ya lo tenemos acá. Pero bueno, lo podemos hacer. Entonces sería igual a este valor menos la sumatoria de ¿quién? De las sumas de cuadrados de b más la suma de cuadrados de a, ¿cierto? Y eso nos da 141,48. Entonces vamos a tener aquí nuestras sumas de cuadrados, vamos a tener nuestros grados de libertad y todo el cuento. Bueno, yo no caí en cuenta y les compartí ya la respuesta. De hecho, el otro Kahoot corresponde entonces a la parte 2. Bueno, hagámoslo. Entonces, nuevamente, tenemos estos valores. No vale la pena hacer. Que corresponde entonces a tener estos valores y decir, bueno, ya tenemos nuestros grados de libertad, tenemos nuestras medias cuadráticas, ¿cierto? Las medias cuadráticas entonces corresponde a la división entre las sumas de cuadrados y los grados de libertad para cada uno, y con eso entonces obtenemos lo que es nuestra f, que corresponde a media cuadrática de a sobre media cuadrática del error. En otras palabras, queremos nuevamente ver si la variabilidad contenida en a es mayor a la variabilidad contenida en el error. O en otras palabras, si la caja de variabilidad de a es más grande que la de e. Entonces, bueno, eso nos dan dos valores. Uno correspondiente a la suma de cuadrados, el factor a, y otro al factor b, ¿cierto? Aquí lo que tenemos que hacer, que es de hecho lo que ustedes tienen en su, y lo que a mí siempre se me olvida, yo uso R, es las fórmulas de Excel cuando necesito o la probabilidad, el p-valor, que se halla a través de la función de gris, esta, ¿cierto? Con la derecha, que me pregunta por, bueno, le voy a mandar la probabilidad, ¿cierto? Pero entonces mándeme el cuartil
de, que está buscando. Entonces yo le voy a poner el F. Agrandemos esto un poco, que no nos perdamos. Entonces aquí, distribución, F con la derecha. Este es el valor que le voy a mandar. Los grados de libertad entonces corresponden a los de el factor A y los del error. ¿Listo? Y fíjense, entonces bueno, ese es el valor que ustedes tienen allí. Y el otro, entonces, también corresponde a qué cuartil voy a buscar, qué valor voy a buscar. Es 15.93, ¿dónde? Pues en la distribución de F definida por los grados de libertad de 3 y 25. Y pues me da este valor, ¿cierto? Digamos, hasta allí yo puedo rechazar la prueba de hipótesis diciendo que, bueno, ¿cuál de estos es menor al 0.05? Que es el alfa que normalmente se usa. Entonces, pues ambos, ¿cierto? Porque esta es el p-valor, o sea, la probabilidad de encontrar estos valores dentro de esas distribuciones. Entonces, estos dos señores, este es, nos preguntamos, ¿este es menor a 0.05? Si lo es, Pablo, sí, dime. Y también podemos con el otro. Profe, disculpa, es que me perdí, no vi cuál fue la fórmula que usaste para donde dice método 1, suma cuadrados del error. Ah, ok, listo. Entonces aquí, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a usar como tal este, ¿cierto? Y entonces esto corresponde a hacer la sustracción. Si la suma de cuadrados totales es igual a la suma de cuadrados de A más B más E, entonces pues E va a ser la sustracción entre la suma de cuadrados totales menos las de A menos la de B. Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a buscar inicialmente la suma de cuadrados totales, que la teníamos acá, y le vamos a restar entonces la suma de cuadrados, aquí yo lo hice un poco más largo, la suma de cuadrados del factor A, que son estos, ¿cierto? Más la suma de cuadrados de este, que es el factor B. ¿Listo? Ok, Entonces ahí me da el dale, 540, gracias. ¿vale? Con eso entonces tenemos las probabilidades. Podemos entonces decir, bueno, mis valores son menores al alfa que yo estoy definiendo. Sí, ¿cierto? Entonces, bueno, con eso entonces rechazo la prueba de hipótesis o lo puedo hacer con la prueba o con el punto crítico. Que entonces, nuevamente, si no se acuerdan, esta diapositiva es súper vital porque entonces ustedes dicen, necesito el punto corto, el punto, el valor crítico. Entonces, bueno, necesito usar la función inversa. Entonces, aquí pongo inversa de f con la derecha. Aquí la probabilidad, que es la que siempre entonces uno fija. Yo quiero 0.05, 0.1 o quiero algo bien riguroso, ¿cierto? Entonces es lo que yo fijo. La del libro, pues normalmente es esta. Y trabajo con los grados de libertad eh, del numerador y del error, ¿cierto? Entonces aquí trabajamos con estos, que es 2.99. Y para el factor B, entonces también tengo que sacar un punto crítico, pero entonces como se están manejando los mismos grados de libertad, entonces el punto crítico va a ser igual para ambos. Aquí la pregunta es, bueno, ya, de hecho ya lo respondimos con el p-valor, pero aquí la pregunta entonces, si no lo hubiéramos hecho por p-valor es, ¿rechazo o no la prueba de hipótesis? Entonces la respuesta es, pues comparo lo que yo obtuve, ¿cierto? Para el factor A y me pregunto si este es mayor al punto crítico. Entonces me pregunto eso y me respondo si es mayor. Entonces, como es mayor, ¿dónde caigo? Pues en esta región, donde la variabilidad del factor es mayor a la del error. En otras palabras, donde la variabilidad total está siendo explicada por la variabilidad del factor que yo estoy intentando explicar la variable de interés. Digamos, hasta ahí eso es claro, digamos, el procedimiento y como tal la conclusión a la que se está llegando. Sí, claro que sí, Manuel. N12, acá está. Bueno, hay alguien que está levantando la mano, creo. Así, profe, yo. Señor. Profe, si sale solamente un factor para rechazar, entonces, ¿dejo solo uno en la fórmula o...?
Ah, qué buena pregunta. Listo. Eso lo vamos a ver también más adelante y es cómo seleccionamos el modelo. ¿Listo? Y sí, la respuesta entonces es, tengo dos factores, uno me dio que es no significativo, ¿qué hago con ese? Entonces la respuesta es, bueno, a ese factor yo le asigno una variabilidad que acabo de detectar que no es significativa. Entonces me devuelvo, cojo esa variabilidad, o sea, en otras palabras, quito el factor y me quedo solo con el factor significativo. Y en otras palabras, es como devolver esta variabilidad de B a el error, ¿cierto? Entonces, coger este señor, eso lo vamos a ver más adelante, pero escoger este factor B que es, supongamos que es no significativo y se lo damos al error nuevamente. Listo. ¿Alguien más? ¿Quedó claro? Profe, Sí, señor. me quedó claro el proceso, pero al final no entendí si el valor de f es mayor al valor crítico para f, entonces ¿cuál es la conclusión? Listo. Entonces, cuando nos vamos a, digamos, este 299 corresponde a este valor, corresponde a este valor, ¿cierto? A este valor que me está trazando la línea roja. Y lo que yo me tengo que preguntar si es con el valor de mi muestra que yo calculé de dos Fs, entonces si este F, ¿dónde cae? Ah, pues este F cae por acá en 4,70 y algo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si hubiera caído en esta región, yo no rechazo la prueba de hipótesis, pero como cayó en esta región, sí rechazo la prueba de hipótesis. Como sí rechazo la prueba de hipótesis, entonces estoy diciendo varias cosas. Tengo evidencia suficiente para decir que el factor sea significativo o que dentro de los platos, ¿cierto? Dentro de este presentación de platos, hay alguna de estas presentaciones que es diferente entre ellas. O sea, por ejemplo, digamos, el fancy hace que haya un rating mayor que los demás. Eso podría ser. O el carcelario sea una cosa que tenga una puntuación muy baja, ¿cierto? Entonces, eso es lo que me termina concluyendo, que yo caí en esta zona y voy a rechazar esa prueba de hipótesis. Alguna de estas medias es diferente, ¿cierto? Pero tengo que hacer el mismo ejercicio con el factor B. Entonces, también medio significativo. O sea, que alguna de las mezclas de sabores también hace que la mezcla que la puntuación sea diferente entre los platos. Entonces, también cae acá y también rechazo. También tengo evidencia de que puedo rechazar la prueba de hipótesis de que el factor es significativo, de que alguna de esas medias, ahí todavía no sabemos cuál, pero alguna de ellas genera un cambio en la variable de respuesta. Esto, digamos, esa sería la conclusión al hacer la comparación del F que obtuvimos con nuestra muestra versus el punto crítico que obtenemos a través de la significancia que se define con el famoso 0,05. Si es con iteración. Sí. Me estás preguntando con interacción, ¿cierto, Angélica? Sí, qué pena, Diego. Lo que pasa es que a veces me confunde. ¿Cómo sé que el problema tiene iteración y cuando no tiene iteración? Vale, creo que me preguntas es por la interacción. Entonces, esto lo vamos a ver más adelante. eh, Creo que de hecho el viernes. Y no me quiero adelantar mucho porque el tema puede llegar a ser un poquito confuso, entonces quiero organizar muy bien las ideas para que ustedes lo tengan muy, muy, muy claro. ¿Listo? ¿Qué es lo que pasa? Que algunos de ustedes se preguntarán, bueno, yo aquí estoy viendo el efecto del nivel 1 de B, el efecto del nivel 2 de B, el efecto del nivel 3 de B y el efecto del nivel 4 de B, ¿cierto? Y aquí lo mismo, el 4 de A, 3 de A, 2 de A y 1 de B y 1 de A, ¿cierto? Ustedes lo están viendo así. Pero yo sé que algunos de ustedes me están preguntando, venga, pero ¿qué pasa? O sea, ¿será que la respuesta, venga, le pongo colores a esto? Espérame un segundito. ¿Será que la respuesta aquí no será también diferente a la respuesta de acá
Dejemos esto acá. Y no, esta respuesta también no será, perdón, me equivoqué. Terrible. Esta respuesta de acá no será diferente, esta respuesta de acá y esta respuesta de acá, ¿cierto? Ah, es como que yo al yo darle nivel 1 de A y nivel 2 de B y nivel 2 de A con nivel 2 de B, las respuestas sean diferentes. Entonces, eso quizás ustedes ya lo hayan visto y puede ocurrir. Entonces, esa es la famosa interacción y eso es lo que vamos a ver la otra clase. Dale, sí, tranquila. Entonces, eso es lo que vamos a ver la otra clase, que es el concepto de interacción en el modelo de, fíjense aquí yo de hecho les pongo modelo aditivo sin interacción. Vamos a ver el modelo aditivo con interacción. Entonces, ¿qué es lo que pasa dentro de los niveles? Dentro de esas combinaciones que hacemos nivel 3 con nivel 2, nivel 4, nivel 2. ¿Será que algo está cambiando por ahí? Entonces, es lo que vamos a ver. Bueno, entonces eso corresponde entonces corresponde a la NOVA, el modelo aditivo. ¿Listo? Ese es el famoso modelo aditivo. ¿Si tienen alguna pregunta? Yo cometí el error y les di las respuestas. Es que lo que les digo, tengo un montón de problemas, no sé por qué con el Excel pero bueno. Ahora lo que les comento, los bonos los voy a trabajar aquí por Kahoot. Entonces, pues nada. Bueno, pregunta, ¿tienen preguntas o comentarios o algo quedó por ahí que me quieran preguntar nuevamente? ¿Todo claro? Todo perfecto. Vale, gracias, Michael. Santiago, gracias. Bueno, entonces, ojo con este tema que se nos viene aquí. Les voy a decir una cosa. Lo que acabamos de ver es, digamos, la parte técnica es totalmente igual en este caso que vamos a ver. Solo cambia un concepto. ¿Listo? Y eso es lo único diferente. Pero es una estrategia súper poderosa que nos va a ayudar a encontrar, a mejorar la precisión en detectar si un factor es significativo o no. A esa estrategia que nos ayuda a mejorar la precisión de detectar si un factor es significativo o no, se le conoce como bloqueo. Entonces miremos a ver qué significa esto de bloqueo en términos del modelo ANOVA mediante un, digamos, ejercicio intuitivo y después sí un poquito más técnico que es al final lo mismo que acabamos de ver. Entonces, vamos a tener unos individuos, los sometemos al factor A y adicional los sometemos al factor B. Pero el factor B ya no lo vamos a llamar factor B, lo vamos a llamar bloque. ¿Listo? Entonces ya vamos a ver por qué lo llamamos bloque, porque ya no le decimos factor B. Y vamos a ver si tiene estos tratamientos algún efecto sobre el nivel, sobre la respuesta de interés. Eso es lo que finalmente nos vamos a preguntar. Ojo con esto. ¿Influye el factor A, dado que bloquee con el B, sobre la variable de interés? Fíjense que en el caso anterior nos preguntábamos, teníamos dos factores y nos preguntamos, ¿será que el factor A influye? ¿Será que el factor B influye? Nos preguntábamos eso. Y aquí en el ejercicio nos preguntamos eso y lo respondimos. Dijimos sí, afectan, porque no lo sabíamos. Ojo con eso, no lo sabíamos. Fíjense ahora aquí, influye el factor A, dado que, bueno, estoy también metiendo otro factor que se llama el bloque sobre la variable de interés. Entonces, bueno, solo nos estamos preguntando con un factor y estamos, bueno, metiendo dos factores, pero solo nos estamos preguntando por uno. Entonces, miremos por qué solo nos preguntamos por uno. Fijémonos en esto. Algunas veces, las unidades experimentales con las que trabajamos, personas, animales, algún producto, alguna ubicación o locación, en un restaurante, por ejemplo, varían. Ellos tienen variaciones.
¿cierto? Son muy desiguales. Entonces, al ser desiguales, nos van a meter ruido en el experimento. Y al meternos ruido en el experimento, puede que nos oculten o nos enmascaren el efecto de los otros factores. ¿Listo? Entonces, algunas unidades experimentales eh, o el tiempo donde se hace el estudio o la ubicación donde se realiza el estudio, la procedencia de la persona o de la unidad experimental, agregan esa variabilidad y hace que entonces algo crezca y no nos pueda permitir ver si el factor que nos interesa buscar si afecta o no, lo podamos identificar. ¿Listo? Entonces miremos este ejemplo para ejemplificarlo y que se vea más claro. Fíjense en esto. Tenemos el factor A, donde tenemos las mezclas de sabores, ¿cierto? Entonces tenemos aquí, bueno, unas mezclas de sabores de diferentes niveles para este factor A y tenemos unas unidades experimentales. Entonces a uno les vamos a dar pues un montón de cosas, no sé, lo que ustedes si cocinan pues me dirán cualquier cosa, no sé, curry, cúrcuma, lo que sea, ¿cierto? Pero entonces pasa algo con nuestras unidades experimentales. Algunos de ellos son alérgicos a la cúrcuma, a otros no les gusta la cebolla, otros son vegetarianos, otros son intolerantes a la lactosa. Entonces, ese ruido de los individuos nos va a hacer que tomen decisiones diferentes eh, dentro de cada uno de los niveles, ¿cierto? Entonces, cada uno de ellos nos va a aportar variabilidad diferente, cada uno de ellos va a tomar, de cierta manera, respuestas diferentes, porque, pues, aquí lo vemos, algunos son alérgicos a la cúrcuma, otros no les gusta la cebolla, entonces, otros son vegetarianos, otros son intolerantes a la lactosa. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿y toda esa variabilidad a dónde va a parar? Toda esa variabilidad va a parar a el error. ¿Listo? Porque es algo que no estamos explicando con el factor, sino que es algo que no tenemos claro, que sabemos que afecta, pero no lo tenemos como ubicado dentro de un factor como tal, ¿cierto? Entonces ahí va el bloque. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Toda esta variabilidad de todos estos individuos va a parar el error. ¿Y qué es lo que va a pasar con el error? Pues que va a crecer. Y va a crecer tanto que fíjense, yo lo que intento es comparar la variabilidad de A contra la de E, pero la de E está inflada. Entonces, así a simple vista uno que diría, ¿será que puedo comparar A contra E? Pues sí, pero voy a encontrar que el factor es no significativo. ¿Sí se fijan? Los individuos traen variabilidad, queda incluida en el error, y al quedar esa variabilidad incluida en el error, entonces la comparación entre un factor que posiblemente sea significativo no lo voy a poder detectar claramente. ¿Listo? ¿Eso fue claro? ¿Sí? Claro. Listo, gracias. Claro, claro. Entonces, adicionalmente, a esta estrategia, a esta situación la vamos a poner un nombre. Bueno, es una estrategia sin bloqueo. Y lo que pasa es que el error está inflado. ¿Listo? Está inflado por esas personas que, o esas unidades experimentales, o por situaciones en el tiempo que entonces nos van a meter variabilidad. Entonces nosotros no nos vamos a dar cuenta y vamos a decir, ah, no, ese factor no influye, cuando en verdad o posiblemente sí influye. Entonces nuestra estrategia es simplemente sacar esa variabilidad que yo sé que tiene variabilidad sobre la variable respuesta, ¿cierto? Porque sabemos que el que tiene intolerancia a la lactosa, pues al plato del que tiene queso, pues le va a dar un 0. Entonces toda esa variabilidad la voy a meter en un nuevo factor. Ese nuevo factor se va a llamar bloque. ¿Listo? Fíjense que antes le poníamos suma de cuadrados de B. Ahora aquí le vamos a poner suma de cuadrados del bloque. Y entonces fíjense lo que pasa. Aquí teníamos el error grande, pero vamos a sacar la variabilidad de esos individuos y se la vamos a atribuir a un nuevo factor. El nuevo factor se va a llamar bloque. Y entonces, ¿qué le pasó al error? Pues que se desinfló. ¿Listo? La estrategia de bloqueo lo que hace es desinflar el error. ¿Listo? La pregunta es entonces que ustedes están haciendo y que ya les causa angustia, y yo
con qué factor bloqueo, ¿cierto? Es algo similar al alfa, depende del contexto. Yo, como investigador, sé que tengo que bloquear por los individuos porque esos individuos me van a generar ruido, o por el tiempo, o por alguna otra situación. Les digo por qué otra situación. En un parcial, obviamente, también les daremos la intuición o la aproximación de si se está bloqueando o si ese factor bloquea o de cierta manera debe bloquear. ¿Listo? Entonces también les damos una guía. Tampoco es que uno diga, yo tengo que adivinar que esto es un bloqueo. No, yo por el contexto conozco que tengo que bloquear. Y lo que va a hacer el bloque, entonces, al hacer la comparación de este factor versus este, ¿cierto? Que es el que desconozco si tiene un efecto o no. Entonces, fíjense, la comparación va a ser un poco más precisa. ¿Por qué? Porque la caja de SSA o de la variabilidad de A va a ser un poco mayor a la de E. Entonces, pues bueno, ahí tenemos que hacer toda la prueba, pero digamos así visualmente yo diría así. El factor A sí tiene variabilidad que explica la de T, o bueno, la variabilidad total. O el factor sí influye, para no ponernos tan quisquillosos. Entonces, ejemplos de cuando ocurre esta situación de que los individuos o algo pasa con la variabilidad y que queda ya incluida en el error, que se me infla y entonces yo ya no puedo ver nada. Entonces, está la ubicación. Por ejemplo, yo estoy mirando el rating de un plato, ¿cierto? Me quiero preguntar, fíjense lo que estoy diciendo, me quiero preguntar, desconozco si la presentación del plato tiene algún efecto sobre el rating del plato, ¿cierto? Pero yo sí conozco que hay variabilidad en el tipo de restaurante. Empanadas, en una tienda de empanadas o en un restaurante más fino, ¿cierto? Entonces incluyo este factor. Entonces fíjense, incluye este factor bloque dentro de mis cálculos. Entonces aquí va a tener tipo de restaurante, empanadas, entonces los individuos de empanadas, Criterion, los individuos de Criterion, otro restaurante, los otros restaurantes acá, ¿cierto? Así lo voy a incluir. Y el factor A pues queda definido tal cual como ya lo hemos trabajado. Entonces aquí presentación de plato 1, 2, 3, hasta cuántos niveles yo tengo. ¿Listo? Eso es respecto a ubicación. Respecto al tiempo. Entonces vamos a tener, por ejemplo, un estudio del número de ventas, ¿cierto? Y me quiero preguntar si el factor A, presentación del plato, influye sobre este número de ventas. Entonces yo me voy a preguntar, bueno, supongo que yo creería, ¿cierto? Que en las temporadas el número de ventas va a ser diferente. O sea, una temporada alta pues va a tener bastantes platos, una temporada baja va a tener no tantos platos y una pandemia pues obviamente van a haber 2 o 3 platos que se venden. Pero si yo bloqueo voy a quitar esta variabilidad de mi estudio y finalmente sí voy a poder detectar si este factor influye sobre el número de ventas. Y el último, procedencia. Entonces que llegan y me dicen, bueno, yo quiero mirar si el número de pedidos, la variable de interés, se ve afectada por la presentación de un plato, ¿cierto? Y entonces yo quiero ver, yo sé que el factor bloque, el lote de especias, el lote de especias que tiene diferente procesamiento, hace variar digamos, el sabor del plato y pues eso me genera que haya una alteración también en el número de pedidos, ¿cierto? Entonces esto ya sé que afecta y bloqueo. Entonces, conclusión. Ya pasamos al ejercicio. Conclusión. El bloque yo lo introduzco porque es un factor, el bloque es un factor más, pero yo sé que ese factor sí influye. Ese factor sí influye. Yo lo único que hago con esa estrategia de bloquear es mejorar la precisión o desinflar el error para mejorar la precisión en detectar si otros factores como el factor A, del cual desconozco si influye o no en la variable de interés. Entonces, esa estrategia me va a ayudar a mejorar la precisión en detectar si este factor influye o no. ¿Listo? Y pues van a haber estos 3 tipos de casos: ubicación, tiempo, procedencia. Digamos como los que he detectado que en los que se puede aplicar el bloqueo.
Y ¿saben qué es lo interesante? Digamos ahora sí la parte técnica que es súper más fácil, es que esto ya lo hicimos. O sea, esta parte técnica, fíjense que es lo mismo que ya hemos hecho. Vamos a tener la suma de cuadrados, los grados de libertad, las medias cuadráticas, el teorema de Cochran y el estadístico F. Entonces, fíjense, sumas de cuadrados, tal cual como lo vimos en la anterior vez. Aquí teníamos, lo único que cambiaba aquí era que era suma de cuadrados de B, aquí es suma de cuadrados del bloque, que es la misma sumatoria. O sea, esto no cambió nada, simplemente cambió que es suma de cuadrados del bloque. ¿Por qué? Porque estamos montándonos en una estrategia donde queremos desinflar el error para que podamos identificar si este factor influye, ¿cierto? Bueno, entonces eso no cambia. Esto tampoco cambia. Si ustedes lo pueden chequear. Yo lo único que hice en esta diapositiva voy a poner aquí bloque y pegué y puse lo mismo. Entonces, eh, es como para mencionarles muchas veces que el procedimiento es tal cual, sino que el bloque pues es una estrategia para lo que ya les he comentado. Bueno, medias cuadráticas siguen la misma estrategia, grados, sumas de cuadrados sobre grados de libertad. El teorema de Cochran aplica exactamente igual, una variable que las componemos en varias y entre ellas son independientes, entonces podemos generar este estadístico F. Y lo que sí cambia cuando yo vaya a mirar el estadístico F es lo siguiente. Ojo con esto. Cuando yo monto la estrategia del bloqueo, yo solo miro la variable o el factor del cual me estoy preguntando. ¿Cierto? Entonces hago el F, hago la media cuadrática de A sobre la media cuadrática del error y miro pues si, bueno, la región crítica y todo el cuento que vimos, ya lo vamos a ver nuevamente. Si entonces si rechazo o no la prueba hipótesis y entonces ahí me va a responder si influye el factor, no influye el factor. ¿Listo? Para el bloque, entonces esto es nuevamente la repetición de la repetidera. Como ya sabemos que la variabilidad del bloque sí afecta, entonces no hay necesidad de revisar si es significativo o no. O sea, no hay necesidad de montar esta prueba. Simplemente es que ya sabemos que sí afecta y que solo incluimos este factor bloque para nuevamente desinflar el error y mejorar la precisión para detectar si el factor A influye o no. ¿Sí? ¿Es claro o no es claro? Vamos para el ejercicio. Esta estrategia es súper buena, o sea, porque quita variabilidad y se usa bastante esta estrategia. Entonces, se usa bastante. Bueno, entonces me dice, vamos para el ejercicio. Bueno, vamos para el ejercicio. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos nuevamente a rechazar esta prueba de hipótesis, ¿cierto? La famosa prueba de hipótesis de, bueno, tenemos que el factor es no significativo, sí lo es. Vamos a calcular un F para el factor A, no para el bloque, solo para el factor A. Y vamos a preguntarnos si el factor A influye o no. Entonces, valores grandes de A, de F, nos van a decir que si rechazamos la prueba de hipótesis, valores F pequeños, no rechazamos. Pero entonces toca decir que es grande y que es chiquito. Entonces, para eso vamos a usar nuestra famosa tabla, nuestro famoso diapositiva de defino región de rechazo, región de no rechazo, entonces es que el factor no influye, región de rechazo, entonces el factor sí influye. Eso lo detecto ubicando ese valor puntual dentro de esa distribución con, esta, con, esta, con este punto crítico, y para eso pues uso Excel o uso R, que ya lo vamos a usar estos días. Y si quiero usar el p-valor, pues entonces uso esta función en Excel o en su defecto en R. ¿Listo? Son equivalentes, me tiene que dar lo mismo. Bueno, entonces voy a leer yo este ejercicio y ustedes me van a decir cuál sería aquí. Aquí toca un poquito de conocimiento a priori, pero bueno, no mucho. Entonces dice, un inversionista consultaba a diferentes bancos de inversión para que estimen el retorno esperado mensual de 4 portafolios posibles para invertir. ¿Listo? Se seleccionó de manera aleatoria un grupo de analistas de cada uno de los bancos, los cuales presentaron una estimación de acuerdo a 3 estados diferentes de la economía. Los portafolios se componen de acciones de Ecopetrol, La Vivienda, Pacific Rubiales, en proporciones diferentes para cada portafolio. Entonces, bueno, tengan en cuenta que cada portafolio son independientes. La formación que entregaron los analistas se reúne a continuación. Entonces, ahí hay 3
bueno, los escenarios y los portafolios. Entonces aquí la pregunta que yo les quiero hacer es, ¿cuál es la variable de interés? Una. La segunda es, ¿cuál es el factor que yo quiero saber si influye o no? Y tres, ¿cuál es el factor bloque con el cual yo ya sé que se influye, obviamente, y lo incluyo simplemente para, digamos, eh, lo que ya hemos dicho, reducir la suma de cuadrados del error, desinflarlo. Entonces, ¿cuál es el error? Perdón, ¿cuál es la variable de interés? ¿Cuál es eh, la variable de interés? ¿Cuál es el factor A y cuál es el bloque? Entonces, bueno, ahí me lo pueden escribir o me lo pueden comentar. A ver, Sofía, cuéntame. Yo creería que la variable de interés es el retorno esperado mensual. Ok, listo. El factor A, ya que estás por ahí. El grupo de analistas, o sea, sí, si son de pues el factor A puede ser uno si es de Ecopetrol, otro de Hacienda y otro de Pacific Rubiales. Eh, ¿Quién más opina? Gracias, No, pues Sofía. no sería el escenario, Señor. no sería como un factor pensar el escenario, porque pues viendo la tabla, pues un factor sería el escenario si es optimista, neutral o pesimista, ¿no? Bueno, gracias. ¿Con quién nos habló? Manuel, Manuel, gracias, Manuel. ¿Alguien más que nos quiera escribir o comentar? Bueno, solucionemos. Entonces, la primera parte es, la primera frase es como la más importante. Fíjense, un inversionista ha consultado a diferentes bancos de inversión para que estimen el retorno esperado mensual. Correcto, ahí lo que nos comentó Sofía. Esa sería nuestra variable de interés. De 4 portafolios posibles para invertir. Factor A, los portafolios posibles para invertir, ¿cierto? Se seleccionó de manera aleatoria un grupo de analistas, cada uno de los bancos, bla, 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 una estimación de acuerdo a 3 estados diferentes de la economía. Entonces, vamos a saber que en un estado pesimista, neutral o optimista, el retorno va a ser diferente para cada uno de los portafolios. Este escenario va a ser el bloque. Sabemos que esto nos va a generar variabilidad. Fíjense que es, claro, pesimista, neutral o optimista. Es bastante, digamos, en extremo, ¿cierto? El pesimista va a tener un, digamos, un rendimiento bajo, pero el optimista va a tener un rendimiento alto. Pero eso me incluye variabilidad. Yo eso ya lo sé, que comportan diferentes. Entonces yo lo incluyo simplemente para, nuevamente, sacar variabilidad del error. Entonces, bueno, lo que quiero intentar ahorita es que lo hagamos conjuntamente. No sé si funciona, si no, pues lo hacemos a la antigüita. Bueno, voy a compartir este enlace, a ver si funciona. Me comentan si logran entrar. Bueno, entonces les acabo de compartir en el chat el enlace de este archivo que están viendo de Excel, ¿cierto? Y vamos a entonces a completarlos todos de a poquitos. ¿No se puede? Ah, ¿a todos les aparece que no autorizado? Sí, no deja. ¿Alguien sabe cómo se comparte? Realmente no, no sé. Sí quería hacer esto desde hace rato, como compartirlo para... Podría guardar una copia en el computador y mandárnoslo como nos han mandado los otros. Sí, es que quería que todos se conectaran a la vez para que fueran rellenando los espacios. Pero Lo que pasa es que cuando pones ahí en el compartir, creo que solo las personas que tienes ahí añadidas, o sea, los editores, pueden... eh, No, pero tienes que cambiar las restricciones. Hay uno que dice como que compartir por link, pero es hecha como para atrás.
Acá, sí. Sí, a ver, ver, con Universidad Nacional, no, ¿Qué pasa si pongo acá? eso. Entonces, mira, en donde dice Universidad Nacional, Editor. pero quítalo de Universidad Nacional y pon todos. Donde dice, mira que ahí exacto, Cualquier cualquier persona persona con en el este enlace. enlace. Ah, gracias. Perfecto. Ya, ahora sí, entonces copia el enlace y lo mandas. Hecho. Gracias, gracias. Vamos a ver. Nada, Ah, pero se lo envié a Luis. Tengo que enviárselo a todos. Súper. Ah, qué bien. Ahí veo un montón de animalitos. Entonces, porfa, eh, colabórenme entonces con lo que quieran ir llenando. Bueno, obviamente vamos a arrancar con las medias, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Nuevamente, yo aquí cuadré un poquito la tabla para que uno no se confunda. Entonces, vamos a tener nuestros escenarios como el bloque, ¿cierto? Y nuestro factor B, perdón, nuestro factor A como, eh, como nuestra variable de interés, ¿cierto? Entonces, vamos a tener esto acá. Eso, súper. Qué chévere. Si quieren, la varianza la podemos omitir, la varianza por nivel, simplemente las medias. ¿Listo? Esto quería hacerlo desde hace rato, desde semestres, desde hace rato. Bueno, entonces alguno que se pare aquí en el nivel B. Bueno, si quieren ya hago el nivel B, que sería lo mismo que ya hemos venido haciendo. Entonces, voy a recorrer B, ¿cierto? Nivel 1, que digamos es pesimista. Entonces, ¿qué hago? Es A por N por, bueno, la media del nivel menos la media general. Entonces, ¿cuántos niveles tiene A? Entonces tiene 1, 2, 3 y 4, ¿cierto? 4 por ¿cuántos individuos hay en cada una de estas celdas? Entonces hay 1 por, aquí potencia funciona. Bueno, no funciona potencia. Entonces, media nivel de este menos 1.3 menos la media general, ¿cierto? Por esto mismo, porque no sé cómo se hace potencia acá. Es con la función power. Ah, perfecto, gracias. Power. Listo. Y aquí entonces ponemos punto y coma 2. Ponemos enter y nos da 35.98. ¿Cierto? ¿Sí estoy bien? Nivel 1. Ah, vale. También sirve el cosito este de acá. Este cosito. Bueno, entonces hagan los otros niveles, por favor. Sin miedo. Eso, copien lo que tengo acá, lo pegan en las otras celdas y simplemente cambian las medias. Wow, súper. Ah, bueno, aquí, ¿qué pasó? Entonces, fíjense, aquí tiene que ser B por N, ¿cierto? ¿Cuántos niveles de B tengo que recorrer en esta primera, en este primer
hagámosle acá. Estoy parada aquí, nivel 1 de A, ¿cierto? Tengo que recorrer esta observación y esta observación. O sea, ¿cuántas veces pasé por B? Pues tantos niveles hay de B, ¿cierto? 1, 2 y 3. Entonces, exacto. Aquí tiene que ser 3 por 1 por power de la diferencia al cuadrado. ¿Listo? Aquí también toca corregir por lo que lo haya hecho, y aquí también, y aquí también. Aquí, oveja anónima, nos puso 4 por 1 y cormorán anónimo nos puso esto. Listo, entonces 3 por 1, 3 por 1 y 3 por 1. Bueno, ahora, ¿quién me colabore con la suma de cuadrados total? Acá abajo, suma de cuadrados total. Búfalo, calabaza, cormorán, ganso, jirafa, ligre, unicornio, ok. Eso, alguien que haga la suma de cuadrados total. Conteo de E6 hasta E4 hasta H6. Menos 1 por el valor, ¿cuándo está? Y 11. Listo, sí, perfecto. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Cormorán Anónimo? Entonces, simplemente buscó los grados de libertad total, entonces los datos que yo tengo acá, ¿cierto? Que también lo podemos sellar como, bueno, ¿cuántos niveles de B tengo? 3 por cuántos niveles de A tengo, 4, entonces 3 por 4, 12, y por cada celda, entonces solo voy a tener una observación. Fíjense que solo tengo una observación, ¿cierto? Eso me da, pues, este valor, 82.44. Y aquí ya nos colaboraron y nos dicen entonces que la suma de cuadrados del error es 2.154. Bueno, entonces con eso, ahora porfa, vayámonos a nuestros grados de libertad. Entonces, porfa, colabórenme con los grados de libertad del factor A, del factor B y del error. Entonces, bueno, si no nos acordamos, entonces nos preguntamos cuántos niveles de A tengo, ¿cierto? Y cuántas medias generales estoy calculando, solo uno. Entonces, los grados de libertad de A son, alguien puso 4. ¿Se puede repetir eso que dijiste? ¿Cómo se calculan los grados de libertad? Sí, señor. Entonces, para el factor A, si yo no me acuerdo, que es n menos tanto, A menos no sé qué, entonces me voy a la fórmula como tal, que no se ve muy clara acá. Ahora sí. Y entonces me pregunto, bueno, para el factor A, ¿cuántas medias yo estoy calculando? ¿Cuántas medias por nivel? Entonces, no, pues para el portafolio 1, una. Para este otra, para este otro y para este otro. Entonces estoy calculando en total 4 medias para el factor A. Entonces aquí este valor va a ser de 4. Estoy calculando 4 medias. ¿Y cuántas medias generales estoy calculando? Yo solo calculé 1, ¿cierto? Aquí. Entonces eso va a ser 4 menos 1. Y eso me va a dar 3, exactamente. Para el factor B, entonces es la misma operación. Tengo 3 niveles en B. ¿Y cuántas medias generales estoy calculando? Una. Entonces va a ser 3 menos 1. Que no me acuerdo. Entonces voy y miro la fórmula. ¿Cuántas medias calculé para B? 3. ¿Y cuántas medias generales? Una. Entonces va a ser 3 menos 1, 2, que es lo que ustedes tienen acá. Para esto entonces me ponen 7, que entonces es nuevamente lo mismo que teníamos. ¿Cuántos datos tengo? Miro esta fórmula de acá, que es la del error. ¿Cuántos datos tengo? Tengo 12 menos ¿cuántos niveles? 4 menos 3, ¿cierto? Más 1. Eso es 12, estoy seguro. Entonces, más 12 menos 4 menos 3 más 1,
¿cierto? 6, tienen que darle 6. Creo que aquí sí faltó sumar el 1. Entonces aquí faltó más 1. ¿Listo? Ah, bueno, sí, exacto. Muy bien. Muy bien, muy bien. Listo. Esto sale por default, medidas cuadráticas, entonces sumas de cuadrados sobre grados de libertad, ¿cierto? Y para los demás, entonces, si ahí colaboran, factor B y el error. ¿Cómo calculo esas medidas cuadráticas? Pues, porfa, alguien que las calcule. Exacto. Y ahora, lo importante, estos señores, los Fs. ¿Cuánto es el valor de los Fs? ¿Qué valor me dan los Fs? Exacto, 5 punto en tanto, que nos dio ligre, y exactamente es la media cuadrática del factor A sobre la media cuadrática, la suma sobre la media cuadrática del error, perdón. Y lo mismo para el otro, ¿listo? Ahora en lo que siempre se confunden, los que siempre les causa como confusión y es, ¿cómo rechazo? Bueno, pueden hacerlo por el p-valor o por el valor crítico. Entonces, bueno, aquí porfa si me regalan estos valores. Esos 4 valores. Aquí no sé cómo funcione int. Sí está. Bueno. Bueno, aquí ya nos colaboró unicornio o ligre. Y adicional, entonces vamos a tener aquí, fíjense en eso, ¿cierto? Aquí algo pasó. Bueno, listo. Entonces tenemos 0.043 y 0.0. Nomás con eso, ¿qué podemos decir? ¿Rechazamos o no rechazamos la prueba de hipótesis? Yo, por ejemplo, les digo el alfa es igual a 0.05. Entonces, con eso, ¿rechazamos o no rechazamos la prueba de hipótesis? Aquí entonces ustedes me responden, rechazamos, la rechazamos. Me responden Michael y María, exactamente, la rechazamos. Rechazamos, ¿no? Exactamente. ¿Por qué? ¿A quién le tocó sapo? Bueno, entonces, ¿por qué? Nuevamente, me pregunto, voy y me paro aquí en esta gráfica, si todavía me confundo, entonces me paro en esta gráfica y digo, bueno, este punto de corte puede ser, bueno, algún punto de corte, pero esta probabilidad tiene que ser de 0.05, ¿cierto? Entonces, cualquier otro valor que caiga acá va a tener una probabilidad menor a 0.05. Fíjense en estos dos valores. Este es de 5.07, o sea, un valor por acá y tiene una probabilidad de 0.043, ¿cierto? Y este de 104, ¿dónde cae en esta distribución? Pues, puf, ni siquiera está el eje por acá. Entonces, fíjense, la probabilidad es bastante chiquita. Entonces, con eso, simplemente con el p-valor, exacto, es menor al alfa, entonces con eso ya rechazamos. Ahora con el punto crítico, que es, digamos, como la convención en que uno suele usar para rechazar la prueba de hipótesis. Bueno, aquí ya me pusieron 4.75, 5.14 ahora, y acá, ¿cuál es? ¿4.75 o 5.14? No sé. Ok, 4.75 y 5.14. Entonces con eso, digamos, no tenemos esto. Con eso, ¿qué hacemos? Pues nuevamente lo mismo. Entonces, decimos, para una distribución F que tiene grados de libertad, definida por los grados de libertad 3 y 6, ¿cierto? Entonces, este valor 4.75 es este que vemos acá, esta raya que vemos acá, esta raya roja. Entonces, todo lo que caiga
dentro de esta región es la zona de rechazo. Es decir, 5.07 cae por acá, cae en la zona de rechazo, o sea, la media cuadrática del factor o el factor sí influye. ¿Listo? Hacemos lo mismo con el 104, pero en una distribución definida por 2 grados de libertad y 6 grados de libertad. Fíjense que aquí estamos haciendo con los grados de libertad respectivos. Ojo con eso, no es igual para ambos. Toca tener en cuidado con los grados de libertad. Y bueno, el 104 que queda por allá lejísimos y que cae en esta región de rechazo, ¿cierto? Bueno, una conclusión. Este 5.14 no hay necesidad de hacerlo, ¿listo? Porque solo nos estábamos preguntando si el factor A influye. El factor B es el famoso bloque del cual sabemos que sí influye. Entonces no hay necesidad de preguntarnos si influye o no. Seguramente lo iremos a encontrar como significativo, que exactamente lo encontramos acá. Fíjense en el valor del bloque, 104, es enorme. O sea, obviamente ya rechaza la prueba de hipótesis, porque nosotros ya sabemos que influye. O sea, previamente en el estudio nosotros decimos, no, incluye el factor bloque, el factor escenario, porque hay mucha variabilidad entre los escenarios neutral, pesimista y optimista. Yo ya sé que hay mucha variabilidad, entonces inclúyala, porque si no lo hace, el factor A es posible que no, que no detectemos la significancia de A. Entonces terminamos concluyendo como que el factor A no es significativo. Entonces, si eso no es significativo, entonces no hay problema de que invierta aquí o aquí o aquí o aquí, ¿cierto? No hay problema. Invierta en cualquier lado. Pero como sí hicimos la estrategia de este señor, del factor del bloqueo, entonces pues vamos a encontrar efectivamente que el factor A sí influye. Esto lo podemos hacer de hecho rápidamente acá. Espérenme unos segunditos, no se me vayan. Control C, Control U, Control V. Aquí en Excel hay unas formas fáciles para hacer algunos procesamientos de datos rápidos. Esta opción es análisis de datos. Esta la tienen que habilitar si no está habilitada. Y en análisis de datos les va a aparecer estas, digamos, tipos de análisis estadísticos que uno puede hacer. Vamos a hacer un análisis de varianza de un factor en el que no vamos a tener en cuenta los escenarios. Fíjense que solo me voy a preguntarme si el portafolio es significativo o no. Entonces aquí lo que me va a pedir son los rangos de entradas. Creo que tengo que señalar el título. Agrupado por columnas, rótulos en la primera fila, alfa del 0.05, rango de salida, entonces lo voy a poner un rango de salida por acá. Le pongo a aceptar y me va a decir, fíjense en esto. Sin hacer el bloqueo, ¿ustedes qué dicen? ¿Rechazo o no rechazo la prueba de hipótesis? En otras palabras, ¿el factor A es significativo o no es significativo? No es significativo, no lo es. ¿Sí se fijan? Increíble. Si no hacemos la estrategia de este señor, del bloqueo, se nos enmascara, está súper inflado el factor, el error, y no podemos detectar la significancia de un factor. Pero al hacerlo, como lo hicimos ahorita, entonces sí vamos a lograr detectar esa significancia. ¿Listo? Es, digamos, la conclusión. O sea, el bloque es otro factor más que vamos a incluir muchas veces en los diseños que vayamos a ver en adelante y que nos ayuda a disminuir o a desinflar el error y por lo tanto a mejorar en la precisión de encontrar si alguno de los factores A o C o lo que uno esté mirando influyen en la variable de interés. Es un método de desinflar el error. Bueno, hasta aquí hoy. Como les comento, entonces vamos a trabajar en Kahoot